Continúan las críticas contra Gabriel Boric por parte de distintos grupos de izquierda, y en particular el día de hoy vamos a ver críticas que le está haciendo Daniel Matamala, acusando la hipocresía que está mostrando Boric porque se hizo una voltereta más, no cumpliendo con una cosa que él dijo que iba a hacer asociado al cargo de primera dama, y que acaba de generar una fractura en el movimiento feminista chileno sobre esa figura, porque gran parte del feminismo quería eliminar el cargo de primera dama. Y Boric originalmente decía que sí, lo iba a eliminar porque no tenía sentido que siguiera existiendo, y dado un argumento que vamos a ver que es bastante razonable por un tema del nepotismo, etcétera, y al final, bueno, dejó eso atrás y nombró cargo de primera dama a su pareja, su polola. Y dentro de eso, vamos a ver que esto se da en gran medida porque una cosa que es muy común en los sectores de izquierda en general, más allá de las críticas que pueden tener también a sectores de derecha, que eso es un común, son las peleas internas. Y si algo que es muy común cuando los sectores de izquierda logran algo de poder, son las luchas de poder internas y las peleas entre quienes más de izquierda, ¿no? Entonces vamos a ver un poco, porque tiene que ver un poco con eso, y esta nueva controversia que asocia a Boric y al cargo de primera dama que le está afectando, y que es una de tantas peleas que se están mostrando, que nos muestran que aunque Boric no haya llegado todavía a asumir el cargo de presidente, que eso comienza en marzo, ya está teniendo críticas, ya está teniendo dificultades, y nos da señales de que va a tener un gobierno con muchas críticas desde su mismo sector político. Y eso se ha notado en el último tiempo también con el nombramiento de un gabinete más moderado que el que originalmente querían sectores más radicales. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores Karen ASC y Demet Importa Pooper, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Un nuevo quiebre en el mundo feminista y críticas también desde distintos sectores, como el caso de Daniel Matamala contra Boric. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se da este quiebre? En gran medida este quiebre se da porque finalmente va a asumir como primera dama la pareja, la polola de Gabriel Boric, que es Caramanos. ¿Y por qué esto es controversial? Esto es controversial porque grandes sectores de lo que es la izquierda chilena criticaban, y creo que es una crítica razonable, el cargo de primera dama. Ahora, no por un tema de gasto público, sino porque había un tema de nepotismo, un tema de que era de poner familiares un poco a dedo, que no era un tema técnico, etcétera, y que querían que se eliminara el cargo. Y en la práctica, Boric decía lo mismo en primera y segunda vuelta, pero ya ganó la presidencia y ese argumento, lo lanzó por la ventana y se dio una voltereta de carácter olímpico, que no es algo tan raro porque hemos visto que Boric en muchas de las cosas que él ha dicho se ha dado voltereta. Pero me gustaría saber tu opinión sobre ella. La primera dama. ¿Qué voy a decir con el concepto de primera dama? No, creo que no tiene ningún sentido. No pueden haber cargos en el Estado que tengan que ver, que estén relacionados con el parentesco, con quien es presidente o con nadie. Y por lo tanto, las funciones que hoy día están a cargo de la primera dama, en particular, no sé, la Orquesta Juveniles, Fundación Integra y otras, tienen que entregarse mediante alta dirección pública o funcionarios de carrera. Yo creo que pasó algo muy bonito en la inauguración de la Convención Constitucional con Carmen Gloria de Valladares, que los funcionarios públicos de carrera fueron reivindicados también en todo lo que ella significó ese día, y que es algo que nosotros tenemos que relevar. El Estado es más allá de los gobiernos de turno, y por lo tanto instancias como esa tienen que ser utilizadas por funcionarios de carrera. Sí, pero resulta que cuando llega alguien a la presidencia en condición de no tener pareja o soltero, pasa lo que pasó con Michelle Bachelet, que fue su hijo. Por eso nosotros vamos a terminar, a abolir esa institución. ¿Ya? Y generar una instancia que sea transparente, que esté en función de méritos y de carrera funcionaria, y no de afinidad o relación sentimental o de sangre con el presidente o presidenta. Ahí lo vieron, esas eran las palabras de Boric. Eso es entre primera y segunda vuelta. No es hace tanto tiempo. Como ven, él quería eliminar el cargo. Y un argumento bastante razonable. Creo que ahí Boric tiene toda la razón. O tenía, porque se dio una voltereta, ¿no?
La diferencia es que él simplemente esas facultades quería y decía, y esto es la posición que quieren mucho de la izquierda, se mantengan y al final se contraten a más cargos públicos para hacer eso, cuando yo creo que lo mejor sería que esas facultades simplemente se eliminaran y la plata, el dinero que se gasta en eso, que sale del bolsillo de los trabajadores con ese robo legalizado que son los impuestos, se devolviera a la misma población. Porque aunque el cargo de primera dama no es remunerado, o sea, no le pagan un sueldo, igual se pagan asistentes, viajes, ceremonias y una serie de cosas que son gastos asociados. Además del poder que eso igual genera y en ceremonias y contactos internacionales, etc. Entonces eso lo mejor sería eliminarlo y todos sus gastos, en vez de crear más cargos públicos como lo que era lo que proponía Boric, simplemente ese dinero devolvérselo a la población, porque al final todos nosotros, todos los trabajadores, todas las familias, todas las personas están pagando su bolsillo esa y muchas cosas más con su dinero. Y sería mucho mejor que esa plata esté en el bolsillo de las personas en vez de en el bolsillo de alguien designado a dedo. ¿Por qué? Porque está casado o es pareja de alguien, o después en caso que no haya pareja de ningún tipo, un familiar de. Recordemos que las facultades que hacía ese cargo en su momento en el gobierno de Bachelet se lo colocó a su hijo. El caso de Dávalos, que también tuvo problemas con la justicia, con muchas irregularidades y asociado a Luxig, ¿no? Entonces, un cargo que yo coincido con la crítica que hacía Boric y hace gran parte de estos sectores de izquierda y feminista, que me parece una crítica correcta. Creo que eso sí, la solución que ellos dan no lo es. Simplemente eso de crear más cargo y todo. Pero eso ha generado molestia por la voltereta de Boric. Porque, como vimos, las feministas querían eliminar eso. Dicen que en realidad ese es un rol patriarcal, que eso está mal. Y hubo críticas que hablaban de que eso era como un cargo en el cual la mujer se subordina al hombre. Que, por ejemplo, Carmen Gloria Valladares, que Boric destacaba en su momento, dijo que las mujeres ya no estamos para decorar a nadie. Entonces, que ese cargo debía eliminarse, que era una cosa que había que dejar en el pasado. Nada más que aquí la propuesta era simplemente crear más cargos públicos, pero la crítica era correcta con respecto al cargo en sí. Y eso ha generado una división entre las feministas, porque un sector de las feministas, que son más partidistas, ha decidido apoyar a Boric y esto y decir, bueno, es necesario y apoyan simplemente al gobierno de Boric. Pero otro sector, que podríamos decir que es más consecuente, está molesta, porque dicen que esto no corresponde, que les dijeron una cosa y van a hacer otra, y que realmente es la continuación, de acuerdo a su lógica, de un rol muy patriarcal. Y yo coincido que al menos eso debería eliminarse ese cargo, aunque no por los mismos argumentos, ¿no? Pero de todas maneras creo que al menos están siendo consecuentes ahí. Y eso le ha generado incluso críticas desde el mundo periodístico. Por ejemplo, Daniel Matamala criticó también a Boric, diciendo que el cargo de primera dama, dirigiendo instituciones y presupuesto fiscal, es anacrónico y va contra la profesionalización del Estado. Más allá de méritos de persona que lo ocupe, mantenerlo es una pésima señal del próximo gobierno. Además, contradice lo que el presidente electo Boric dijo en campaña. Y es verdad, es una hipocresía, es una mentira ahí directa, porque vimos en pantalla las palabras de Boric y se dio una vuelta de carnero de carácter olímpico. Y yo sinceramente creo que debió haber mantenido la consistencia en eso. Además que creo que la mayoría del país lo habría apoyado en eso, incluso sectores no de la izquierda, porque es un cargo que no debería existir. Yo al menos creo eso. Y además, incluso si existiera un cargo con esas facultades, que no debería ser el caso porque igual se gasta el dinero todos nosotros en eso. Por último, que sea alguien elegido un poco más técnico, dirían algunos, ¿no? Por último, pero aquí es simplemente, ¿cuál es el mérito? Eres la pareja de alguien. O un familiar de, no hay mucho mérito en eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que debería eliminarse, mal por Boric en ese sentido. Y esto muestra nuevos quiebres que está generando su presidencia. Y es una tendencia que yo creo que vamos a observar a lo largo de su gobierno, porque ya hemos visto como los comunistas, por ejemplo, se molestaron por el gabinete, que se nombró, que es mucho más moderado de lo que ellos esperaban, y no les consultaron para nombrarlo. Hemos visto lucha de poder también entre el sector del Partido Comunista y Bachelet, de la centroizquierda, para controlar un poco a Boric. Peleas ahí. Hemos visto y vamos a seguir viendo cómo sectores más radicales, como Eduardo Artés, Alberto Mayol, o incluso grupos radicales mapuches, que son guerrilleros, lo están atacando, diciendo que es un tibio, un neoliberal, un traidor. Y vemos también ahora crisis en el mundo feminista que se empieza a dividir por cosas como esta. Que esa división no se les habría generado si Boric hubiera sido consecuente con decir, oye, el cargo va a desaparecer. Entonces, el hecho de que Boric se esté dando tantas volteretas empieza a generar quiebres en su sector y le va a generar problemas. Y vamos a ver si puede controlar eso o no, porque ya vemos que todavía sin asumir el cargo están habiendo varios quiebres, varias peleas dentro de la misma izquierda y podría ocurrir, me da la impresión, de que Boric está comenzando a aparecer, y esto es lo que muchos decían y creo que he acertado, como el Piñera de la izquierda. ¿Por qué?
porque sectores más radicales de la izquierda le dicen que no, él es de derecha y no es verdadera izquierda, que me recuerda a los sectores de derecha más dura que dicen que no, Piñera es de izquierda, no es verdadera derecha. Se parecen un poco en esos sectores más radicales, ¿no? Al mismo tiempo, dio una serie de promesas que no está cumpliendo, igual que Piñera, y está dándose muchas volteretas de acuerdo a conveniencia política. Y por pragmatismo, dirían algunos. Entonces se está pareciendo mucho, y quién sabe, tal vez Boric cumple el mismo rol que cumplió Piñera para la derecha, pero en la izquierda. Un Piñera de izquierda. Para bien o para mal. Una hipocresía de Gabriel Boric, y yo lamento mucho que no fue consecuente en ese punto porque creo que la crítica era correcta. La solución que él daba no era la correcta, pero la crítica sí. Ese cargo debería desaparecer. Es anacrónico. No corresponde que se mantenga. Y tiene gasto. Y como dice Matamala, tiene hasta manejo de presupuesto. No corresponde. Entonces eso debería eliminarse. Y en vez de estar creando más cargos públicos como proponían ellos, esa plata deberían devolvérselo al bolsillo de la población. O al igual que bajar en muchos otros gastos que son anacrónicos, bajar muchos otros subsidios para grupos políticos, para grupos corporativistas, sueldos de políticos, de jueces. Y de esa manera, por ejemplo, bajar el IVA. Bajar el impuesto al combustible que afecta tanto a regiones como Magallanes, o que toda esa plata, que es mucha, que se está malgastando y lanzando a la basura en puros beneficios para políticos, familiares de, cargos puestos a dedo, suma y sigue, se usara para devolverse al bolsillo de la población, que sería no un subsidio, sino una devolución del mismo dinero que la gente paga todos los meses con impuestos, altísimos. Una persona que gana sueldo mínimo, cerca de un 40% de su sueldo se da solo en impuestos. Una brutalidad. Entonces, bueno, lamentablemente es como continúa esto y muestra que Boric en muchos sentidos es un continuismo de muchas estructuras de poder que se han mantenido, y por más que él haga ciertas críticas a ciertas cosas, ha sido sumamente hipócrita en otros puntos, y este es uno de los ejemplos, y por algo lo están criticando desde el feminismo hasta el mundo periodístico. ¿Pero qué les parece este quiebre que se está dando dentro del feminismo, como también de las críticas del mundo periodístico cercano a la izquierda contra Boric por su hipocresía? Que es cosa de ver lo que hizo comparado con sus palabras hace tan solo unas semanas, si no hace tanto tiempo. Esto es entre primera y segunda vuelta, esas declaraciones, y en segunda vuelta él mantenía esa posición. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.